Vamos a dar inicio a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día ustedes ya lo ven en pantalla o lo van a escuchar para las personas que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts y en otras plataformas. Está junto a nosotros el académico Héctor Pastén, matemático, y además que ha sido una de las figuras durante las últimas semanas muy reconocida a nivel nacional. Él es del sur de Chile. Y además nos va a contar sobre su trabajo, pero también sobre este logro, un logro muy importante que tiene casi un siglo de antigüedad, eh, un trabajo además publicado en una importante, una publicación internacional. Y está junto a nosotros hoy día Héctor Pastén, a quien ustedes me imagino han leído sobre él o lo han visto en otras entrevistas, para hablar sobre este logro, sobre este trabajo y también sobre su vida académica. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Héctor, muchos te conocen o saliste masivamente en los medios a propósito de este trabajo que fue publicado en Inventions Mathematic o algo así, Mathematicae. Invenciones eh, matemáticas. claro, y me gustaría hablar del tema previo a esto, porque muchos se centran obviamente en esta publicación, pero me gustaría que nos contaras de dónde eres, dónde te educaste, sé que estuviste en el sur de Chile, y cómo llegas también a transformarte en doctor en matemáticas. Bueno, yo originalmente soy de la ciudad de La Unión, en el sur de Chile. Antes eso era la región de los lagos, después pasó a ser la región de los ríos. Y yo nací y crecí ahí. Hice la enseñanza básica, la enseñanza media ya. La enseñanza media la hice en el Colegio Alemán de La Unión. La básica la hice en el Santa Marta. Y durante la enseñanza media tuve la suerte de estar con profesores muy buenos que me motivaron a seguir en matemática y gracias a eso entré a estudiar la licenciatura en matemáticas a la Universidad de Concepción. ¿Ya? Y estando también en Concepción hice un magíster y un doctorado en matemáticas porque quería profesionalizarme, quería hacer investigación, no solamente estudiar de los libros, sino que producir matemática nueva. Entonces, hice mi doctorado en Concepción en el área de lógica matemática. Mi tesis en Concepción también fue publicada en esta revista, Invenciones Mathematicae, que para que la gente se haga una idea, hay 5 revistas en matemática que son las top, ¿ya? Que no están ordenadas entre ellas, sino que tienen aspectos un poco distintos, pero esas 5 son las top. Yo comentaba esto en una radio y el locutor me dijo, es como que a un músico lo publiquen en la revista de los Rolling Stones. Y la verdad es que sí, ese es más o menos el parecido. Y mi tesis en Concepción fue publicada ahí. Eh, Después de esto, yo fui a Canadá a hacer un segundo doctorado, también en matemáticas, pero en el área de teoría de números. Mi primer doctorado en Concepción fue en el área de lógica matemática. Entonces son áreas distintas, pero en algún sentido son complementarias. Y me sirvió esta experiencia para tener un área de investigación más amplia, en temas que me gustaban mucho. Entonces, estando en Canadá, trabajando en teoría de números, mi profesor, mi director de tesis, Ram Murthy, me sugirió que trabaje en problemas que relacionan la suma con la multiplicación. El más célebre de estos problemas es la conjetura ABC. Esa conjetura sigue abierta, no tiene solución todavía. Y he tenido el gusto de dar algunos avances en esta conjetura. ¿Ya? Este artículo del que todos hablan últimamente es un ejemplo de algunos avances que se hicieron en la conjetura ABC y gracias a esos avances yo logré resolver este problema que venía de los trabajos de Chowla y Mahler de los años 30, pero desde un punto de vista técnico, ¿no? O sea, yo sé que a la gente le interesa este problema de los números primos, que está bien, es un problema viejo, sin embargo, desde un punto de vista técnico, profesional dentro de matemática que tiene que ver con investigación, el resultado más fuerte es el que tiene que ver con la conjetura ABC en ese artículo, ¿ya? Entonces, mi interés en esto comenzó durante el doctorado en Canadá, esto se remonta al año 2011 hasta el 2014, y trabajé harto en eso. En 2015 tuve algunos avances mientras estaba en Princeton, eh, porque después del doctorado en Canadá trabajé 4 años entre Harvard y Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y en ese periodo yo hice varios avances y esta teoría que fui desarrollando maduró al punto que ahora le pude sacar provecho. Ahora pude ocupar mi teoría para resolver este problema antiguo y para sacar algunos avances parciales en la conjetura ABC.
Hay algo interesante también que se comenta y es que a pesar de que la publicación, tú lo decías, en una revista muy importante, podría quizás demorar mucho tiempo, Sí. tu trabajo fue analizado en solo 2 meses, es decir, demoraron 2 meses en analizar el trabajo y publicarlo en esta revista. Sí, eso fue rápido, pero eso tiene varios factores. Un factor es que, como yo le comentaba aquí, mi trabajo se construye sobre un trabajo que vengo haciendo hace hartos años. Y ese trabajo anterior se fue publicando en otras revistas, de modo que cuando llegó el momento de revisar esta nueva investigación, se podía confiar en aquellos teoremas previos que ya fueron demostrados y publicados en otras revistas por mi trabajo anterior. Entonces, eso ahorró bastante dificultad que pudo haber existido en el proceso de corrección. Otro aspecto es que el artículo en sí es bastante corto. El borrador que yo mandé tiene 10 páginas y después del formateo de la revista quedó en 13 páginas. Entonces es bastante corto para los estándares. Para que la gente se haga una idea, la teoría que yo desarrollé antes salió publicada en un artículo de 110, 120 páginas. Entonces hay harta diferencia. Y otro aspecto que también ayudó es que este problema, como era tan viejo, era muy conocido. Harta gente intentó sin éxito atacar el problema. Entonces había muchos expertos que conocían esto en detalle, al revés y al derecho. Así que me imagino que la revista no tuvo dificultad en encontrar a alguien que supiera de qué se trataba esto y pudiera ir directamente al punto clave del asunto. ¿Ya? Entonces, no es como una teoría que parte desde cero, sino que hay un problema bien establecido que construye sobre una teoría que desarrollé anteriormente. Entonces, estaban todos los elementos para llegar y revisarlo. Y yo creo que por eso fue tan rápido el proceso. Ahora cabe destacar que en matemáticas, los revisores que una revista selecciona, la gente que mira si el artículo está correcto, yo no sé quiénes son. La revista sabe, pero para mí son anónimos. Por un tema ético, yo no puedo saber quién revisó mi artículo. Bueno, pero lo que sí sabemos es que lo publicaron y que el artículo Sí, era correcto, es decir, sí, más allá eso sí, sí, de quienes lo analizaron. sí. Cuéntame cómo fue el proceso, porque tú te analizaste como objetivo, es decir, ¿te trazaste como objetivo resolver este problema o fue algo mucho más casual o que se dio durante tu trabajo investigativo? ¿Cómo fue el abocarte a este trabajo y luego darte cuenta que sí había algo de fondo que se podía publicar y que era algo que era histórico, por así decirlo? Si no me equivoco, la publicación viene Sí, como de 1934 aproximadamente. sí, 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 sí. Bueno, durante el doctorado en Canadá, mi director de tesis sugirió que trabaje en problemas que relacionan la suma con la multiplicación. Esto lo había mencionado antes. Lo que no mencioné es que ese problema de la conjetura ABC es uno de varios. Entonces, este del n cuadrado más uno, sus factores primos, es uno también de los problemas que está relacionado con esta dinámica de cómo la suma interactúa con la multiplicación. Entonces yo tengo una batería de problemas que de vez en cuando vuelvo a revisar a ver si la teoría que gradualmente voy desarrollando permite atacarlos. Y como mencionaba antes, la teoría que desarrollé de curvas de Shimura para conectarlo con la conjetura ABC, esa teoría maduró lo suficiente para poder llegar a ser útil en alguno de estos problemas y tuve la suerte que fue útil para este problema en particular que venía persiguiendo hace tiempo. Pero hay otros, ¿ya? Entonces yo pienso que en la medida que siga avanzando este desarrollo teórico que estaba haciendo, debería llegar al punto de poder atacar otros de los problemas que comencé a estudiar durante el doctorado. En el tema práctico, ¿cómo podemos asociar esto para la gente que común y corriente, que no son expertos, que no están en el campo de Sí. la matemática o que no son académicos? ¿Cómo se puede aplicar este descubrimiento o este proceso que tú realizaste en quizás la vida diaria o a nivel empresarial, a nivel económico? No directamente. Es como, a ver, en matemática tenemos una gran dificultad para comunicar, que es la siguiente. Por ejemplo, cuando alguien de astronomía se pone a hablar de los planetas y los exoplanetas y los sistemas solares, nadie le pregunta para qué sirve eso. Todos se maravillan porque todo el mundo tiene una noción de lo que es un planeta, una galaxia. Entonces, no tienen que pasar por esta dificultad de que les preguntan, ¿y esto para qué sirve? En matemáticas sí tenemos esa dificultad para comunicar. Sin embargo, yo les puedo, si me tienen un instante de paciencia, les puedo explicar cómo funciona esto, la dinámica de la matemática pura. La matemática pura genera conocimiento antes que se necesite. Eso puede sonar raro,
pero tiene una utilidad práctica súper importante, y es que estamos todos acostumbrados que la tecnología moderna avanza a una velocidad vertiginosa. Todos los años sale un celular nuevo, todos los años hay un telescopio nuevo, todos los años hay un tratamiento médico nuevo, y eso requiere matemática, matemática muy sofisticada muchas veces. ¿Ya? Imagínese usted que para sacar el nuevo celular aparece un problema matemático de los ingenieros y se lo preguntan a los matemáticos y los matemáticos tienen que pasarse 10 años para resolverlo. ¿Qué pasaría con el celular? Tendríamos que esperarlo una década, ¿cierto? Ya, eso no es aceptable. Entonces, la manera en que funciona mi disciplina es que tenemos que desarrollar la teoría, cosa que cuando en el futuro alguien la necesite, esa teoría ya existe, hasta llegar y utilizarla. Entonces, si usted me pregunta, ¿el teorema que demostré ahora tiene una utilidad práctica hoy? La respuesta honesta es no. Sin embargo, este teorema trabaja sobre números primos, en particular sobre cómo van creciendo números primos en cierta secuencia. Y eso es un tema que potencialmente sí va a servir. ¿Por qué? Porque la tecnología moderna se basa mucho en comunicaciones seguras. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno compra por internet con una tarjeta de crédito, esa información tiene que llegar segura al banco sin que los hackers la roben. Eso utiliza números primos grandes. Y la gente se preguntará en su casa, ¿y eso cómo va a ser? Bueno, para poder, por ejemplo, cuando los niños hablan en jerigonza uno con otro y se entienden y el resto no sabe qué están hablando, es porque primero quedaron de acuerdo en algo, una clave secreta, ¿cierto? ¿Ya? Para eso hay que quedar de acuerdo en un pedazo de información que usted y yo sabemos, pero nadie más. Lo que se hace con números primos es que usted toma un número primo grande y yo tomo otro número primo grande, los multiplicamos y ese número multiplicado es el que se publica y la gente lo ve, ¿ya? La gente lo ve. Pero para poder descubrir qué números secretos teníamos usted y yo, tendrían que factorizar. Y matemáticamente factorizar números grandes es muy lento. Entonces ahí viene el interés de tener mecanismos teóricos que vayan produciendo números primos cada vez más grandes, ¿ya? Entonces, esto es una carrera, porque en la medida que se inventan maneras de producir números primos grandes, como por ejemplo mi teorema, por el momento mi teorema no es necesario porque hay otros métodos. Sin embargo, hay gente que va produciendo contraataques a esto. Gente que está produciendo algoritmos para factorizar rápido y tratar de romper estas claves secretas. Cuando eso ocurre, y ocurre muy seguido, ya todos los años se rompe una nueva clave secreta, lo que se tiene que hacer es mejorar la anterior. Y eso es un consumidor potente de teoría. ¿Ya? Todos los años se va necesitando teoría nueva, curvas elípticas, el algoritmo de RCA, primos grandes, primos de Mersenne, test de primalidad, test de factorización, una serie de herramientas teóricas que van apareciendo cada vez de forma más necesaria, porque al otro lado del sistema está gente que trata de romper estas encriptaciones. Entonces, la respuesta, volviendo a la pregunta, ¿esto para qué sirve en el día a día hoy? No, no sirve, porque es matemática que tenemos que desarrollar antes que la necesiten. ¿Ya? Pero va en la dirección de los números primos que se ocupan en tecnología si alguien quiere asociarlo a algo concreto. Hay algo interesante también que, a propósito de lo que tú decías de la tecnología, hoy día se habla mucho de la inteligencia artificial. Sí, ¿Cómo sí, podríamos sí. relacionar tu trabajo con la inteligencia artificial y cómo también puede ayudar, por ejemplo, la inteligencia artificial a ustedes que están buscando estas respuestas que muchas veces no están? ¿Es el futuro la inteligencia artificial como ayudante o como una forma de que te solucione a ti, por ejemplo, o a profesionales o académicos, situaciones o trabajos que están ahí que están a punto de finalizar o que están a medio andar? ¿Se puede hacer algo práctico con eso o es necesariamente un Sí, de hecho trabajo más sí. de sala, de academia? No, 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 de hecho sí. De hecho ocurrió un evento bien interesante el año pasado sobre justamente gente que trabajaba con números primos y secuencias como el trabajo que hice yo ahora. Y lo que hicieron fue decir lo siguiente, ya, esta secuencia no la entendemos. Le vamos a preguntar a una inteligencia artificial, que esto es real, ya, esto no es fantasía. Le preguntaron a una inteligencia artificial que ellos mismos programaron si ella detectaba algún patrón y lo detectó. Entonces, ese patrón que detectó la inteligencia artificial ahora se convirtió en una sospecha, ¿ya? La inteligencia artificial, quiero aclarar, no demuestra teoremas, detecta patrones y genera sospechas sobre qué podría ser cierto y qué podría ser falso. Y ahí viene el trabajo del matemático
de dar una demostración rigurosa si eso es cierto o falso, ¿ya? Pero como puntapié inicial, la inteligencia artificial ha servido para detectar estos patrones que uno después quiere investigar, ¿ya? Que quizás sin esa ayuda nos habríamos demorado mucho en darnos cuenta que estaba este tipo de patrón en la secuencia. Y eso ocurrió, que ocurrió en el contexto de curvas elípticas, que no voy a explicar qué es eso ahora. Pero hay otra herramienta computacional que no es inteligencia artificial y que está más en silencio, pero creo que es bueno mencionarla, que es la verificación de demostraciones asistidas. ¿Qué es eso? Los matemáticos hemos estado desarrollando sistemas computacionales que permiten verificar si un artículo está correcto o no. Entonces, uno alimenta este sistema computacional con la materia que está en los libros, ¿ya? El sistema computacional aprende esa materia y después yo le entrego a este sistema computacional, le entrego, a este programa le entrego mi artículo, escrito en código de cierta forma, pero se lo entrego. Y la máquina logra verificar paso por paso si el artículo está correcto. Y cuando no está correcto me dice dónde no está correcto y en ocasiones puede incluso corregirme. Eso todavía está en pañales. Se puede hacer con algunas cositas fáciles de matemática, está en pañales, pero está creciendo. Y ha habido experimentos con artículos más complicados, muy específicos, pero más complicados, donde este proceso logró encontrar errores, ¿ya? Logró encontrar errores. Entonces, hay dos frentes por los cuales la computación está ayudando. Un frente es la verificación de demostraciones y el otro frente es la inteligencia artificial para detectar patrones que, insisto, no es el final de la historia, sino que es una herramienta que asiste al matemático como puntapié inicial en una investigación. A uno le da una indicación sobre en qué dirección investigar. Pero eso no está masificado todavía, eso está empezando. ¿Cómo has recibido tú, por ejemplo, todos estos logros que han coronado este trabajo con esta publicación? Tú lo decías en una de las revistas más importantes, es decir, no es solo aparecer ahí, sino que también hay una corroboración de tu trabajo, es decir, una afirmación de tu trabajo. Y cómo también lo toma, por ejemplo, la academia, tus pares, en cuanto a este logro. Y por último, aprovechando el tema, ¿cuáles son los beneficios de esto? ¿Hay, por ejemplo, un incentivo desde la academia o desde el Estado o desde otras fuentes internacionales para seguir propiciando tu trabajo, ayudando tu trabajo? Ya, voy a contestar la última pregunta primero. Me imagino que en términos concretos es si me dieron plata por el premio, por el trabajo. La respuesta es que no. En un bar me regalaron una cerveza porque los dueños me conocieron, pero fuera de eso no recibí absolutamente ningún reconocimiento, ni premio, ni nada. Nada, ¿ya? Pero no es de extrañarse, o sea, estamos en Chile después de todo. Eh, pero ese no es el punto. Yo no hago esto por buscar premios, ni plata, ni nada de eso. Yo hago esto porque me gusta, porque me apasiona investigar. Ahora, es verdad que para investigar en Chile existe ANID, que es una agencia que financia las investigaciones, y yo estoy muy agradecido que exista, porque me da plata para ir a una conferencia al año, para comprar algunos libros, para invitar gente del extranjero que venga a colaborar conmigo. Entonces, no es una millonada de plata, pero permite desarrollar algunas labores básicas de investigación. Eso está bien, está súper bien. Pero así como que haya un incentivo adicional por obtener una publicación de la más alta calidad o por resolver un problema de un siglo, no, eso no existe. ¿Ya? No existe, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo lo tomo yo? A mí me deja bastante satisfecho, no el hecho de la revista, sino que dos cosas. Uno, que logré dar un avance, y esto es como logro personal, logré dar un avance en algo que a mí me gustaba desde que tenía, no sé, 21 o 22 años, cuando comencé el doctorado, y se remonta aún más atrás, cuando yo estaba en la enseñanza básica. Cuando estaba en la enseñanza básica hubo un problema que me gustó mucho, que también tenía que ver con los sucesores de los cuadrados, pero la pregunta era un poco distinta sobre si daba o no daba prima infinitas veces, ¿ya? Que es un problema un poco distinto al que ataque ahora, pero guarda alguna relación. Y ese problema a mí me gustó mucho cuando niño, entonces me pude reencontrar con ese niño interior y darle una respuesta, aunque sea parcial. Y eso a nivel personal fue muy satisfactorio. Y otra cosa que me deja contento y me motiva a seguir trabajando es que se generó mucha conversación en el público. De un día para otro, mucha gente empezó a hablar de números primos. Y eso es algo positivo. Eso quizás es la mayor aplicación que esto tiene el día de hoy, que lleva la matemática a la gente que de otro modo quizás no les habría interesado, ¿ya?
Y ese logro de divulgación de la matemática, quizá a nivel de aplicación en la sociedad, es lo más importante que tenemos hoy a raíz de este trabajo en particular, porque, porque generar interés en la gente, en los niños, en las niñas, que vean que en Chile se puede hacer investigación, que la matemática es interesante, que no hay que tenerle miedo, que hay cosas bonitas escondidas. Eso yo creo que es un aporte y me deja muy contento haber tenido el placer de contribuir a ese tipo de discusión. Digamos. Y a Ah, y la otra propósito de lo... pregunta que me hizo Sí, usted era cómo lo recibieron mis pares. Bueno, mis pares sí entienden la matemática muy en detalle de lo que hice y me han felicitado bastante, están contentos, están realmente contentos. Hay un interés genuino en que esto siga. Me han pedido que dé algunos seminarios explicando el trabajo y eso está en organización todavía. Yo creo que dentro del año lo vamos a hacer. y a propósito de lo que tú decías, el tema de los niños y los pares, se habla mucho en Chile de, o en algún momento se habló muchísimo de calidad de educación. Tú vienes de, o eres del sur de Chile, de un colegio del sur de Chile además, eres académico de la UC, que es una de las mejores universidades del país, has estado en el extranjero. ¿Cómo abordar ese tema desde, por ejemplo, la educación pública en Chile o desde la educación en general? Porque tú lo decías, está la matemática, está la motivación, pero también me imagino que tiene que haber un aliciente dentro del sistema para que personas que tienen talento, personas que desean aprender más o que quieren ser académicos o ir al extranjero, estudiar las carreras más sofisticadas, también tengan que tener un apoyo no solamente intelectual, sino me imagino de otro tipo. ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo pienso que hay varios factores en esto. Si uno quiere potenciar el sistema educativo, entiendo su pregunta específicamente apuntando a aquellos potenciales talentos que podrían llegar a ser científicos a futuro, ¿cierto? A eso, entiendo la pregunta orientada a eso. Y un aspecto importante que no es menor, ya es algo súper fundamental, es que los niños y las niñas tienen que saber que se puede investigar. ¿Ya? Que existe la carrera de matemático, la carrera de físico, la carrera de astrónomo, esas carreras existen. Y si a alguien le gusta, bienvenido sea. No digo que todo el mundo tiene que ser matemático, eso sería una locura, pero por lo menos esa opción tiene que estar sobre la mesa y tiene que ser reconocido como una opción razonable. ¿Ya? La gente no sabe, por ejemplo, qué hace un matemático. Y eso es un problema porque significa que muchas mentes de niñas y niños que podrían llegar a ser buenos matemáticos, simplemente por desconocimiento van a terminar siendo otra cosa, ¿ya? Siendo que a lo mejor a ellos les podría interesar mucho. Eh, para la gente que escucha, el trabajo de un matemático consiste principalmente en hacer investigación. Yo este semestre tengo 3 horas y media de clases en aula y el resto del tiempo es investigación, administración y conversar en podcast, ¿ya? Pero principalmente investigación. Y se vive bien como matemático. Uno viaja harto, va a conferencias en el extranjero, conversa con colegas, el sueldo es súper bueno, uno puede vivir tranquilamente con el sueldo de matemático. Mucha gente me dice, pero ¿cómo lo haces siendo profesor? ¿Cómo te alcanza? Es que yo soy investigador, ya el científico es científico, no tiene nada malo ser profesor, ingeniero, pero son carreras distintas, estamos hablando de cosas muy distintas. ¿Ya? Y la gente debería tener, los niños sobre todo, aquellos que tienen potencial para seguir en una carrera de ciencia, deberían saber esto es una opción viable, es súper buena. Y, y eso es un primer paso en tratar de generar más científicos en Chile. ¿Ya? Y con el tema particular de los planes de educación, yo creo que sería súper bueno que entre la gente que diseña los planes de educación haya expertos en lo que se quiere enseñar, no solamente gente que sabe enseñar, que es muy necesario, sino que también gente que sabe lo que se está enseñando. Y eso el día de hoy falta potenciarlo todavía. Entonces, uno ve cosas que no son las óptimas en los planes de educación. Se está sacando materia que es fundamental porque la gente dice no tiene aplicación. Claro, no tiene aplicación práctica, pero ayuda a pensar. ¿Ya? ¿Para qué me sirve a mí, por ejemplo, entender logaritmos? Porque lo ayuda a pensar, por eso, lo ayuda a dimensionar cantidades. No es que ande por la vida uno calculando logaritmos, sino que ayuda a entender cuándo es un número grande, cuándo es un número pequeño, ayuda a entender cómo pensar sobre problemas difíciles y esa habilidad es la necesaria. ¿Ya? Entonces son
conocimientos que se van adquiriendo, habilidades que se van adquiriendo en el proceso de estudiar cosas un poco más elaboradas. Y sería bueno tener conciencia de eso al momento de diseñar los planes de estudio. Héctor Pastén es académico UC, matemático además, oriundo del sur de Chile. Ha conversado junto a nosotros. Héctor, muchas gracias por el tiempo, éxito también en tu Gracias a ti. trabajo. Y bueno, seguramente en algunas décadas más puede que nuevamente, digamos, Héctor Pastén resolvió este problema que nos ayuda hoy día o que nos va a ayudar en el futuro en la vida diaria, así como veíamos tan lejana la tecnología, hoy día es parte de nuestra vida. Así que, bueno, y no sé si tienes algún trabajo como ya pensado o estás con esto todavía, algún proyecto, Oh, algo yo, que... sí, yo como investigador tengo hartos trabajos en paralelo. Este es uno, pero tengo hartas líneas de investigación y voy avanzando en todas ellas. Hay otra línea de investigación en la que trabajo que es detectar el límite entre lo que se puede calcular y hacer con un computador y lo que no se puede calcular y no se puede hacer con un computador. Ese límite es una línea bien delgada, pero que está más o menos identificada y yo trabajo en acorralarlo. Por un lado, lo que sí se puede calcular, por otro lado, lo que no se puede calcular. Esa es otra línea en la que estoy trabajando. Gracias, Héctor, un abrazo, gracias por el tiempo. Gracias a ti. Chao.